autodeclara fanático de la tecnología y los medios. Se desempeña además como director de negocios digitales en Avon Latam y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en consultoría. Hecha esta presentación, yo les cuento cómo lo conocí a Patricio. Hace 2 o 3, 4 semanas fui a un evento de tecnología y comunicación donde había muchos ponentes que hablaban sobre diferentes temas. Uno de los más convocantes era inteligencia artificial y hubo uno que me rompió la cabeza y yo digo, bueno, esto no me lo puedo quedar yo solo, lo tengo que compartir con la gente, con los alumnos de la Kennedy. Y ahí fue que lo conocí a Pato, y justo veo que trabajaste con Marco Foglia, que yo trabajé con él también, y accedió generosamente porque sé que tiene una agenda muy, muy ocupada a charlar con todos nosotros. Así que, sin más preámbulos, Pato, te dejo y con tu presentación y te vuelvo a agradecer. Bueno, gracias Ariel por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, no? Perfecto. Excelente, bueno. La verdad un gusto estar acá y además veía en la pantalla de presentación que es la inauguración del ciclo de conferencias, ¿no? Así es. Que, bueno, es un doble honor entonces estar inaugurando el ciclo de conferencias. Sí, a mí esto de dar charlas y de compartir puntos de vista y de conversar sobre estos temas creo que es una oportunidad enorme para todos, ¿no? Más en estos momentos donde no hay expertos del tema, pero sí hay mucha gente que habla y no necesariamente uno escucha a los que más saben o no siempre tiene la suerte. Creo que hay que escuchar mucho para formarse su propio punto de vista y de eso se trata este ciclo de conferencias, ¿no? Por eso agradezco la invitación y espero por lo menos, yo no les voy a revelar ninguna verdad, lo que quiero es plantar esa semillita de curiosidad y de duda en torno a estos temas nuevos que son muy potentes, ¿no? Y tienen tantas connotaciones como le queramos o podamos dar. Así que de vuelta agradezco mucho a la universidad, Ariel, en tu persona, esta invitación. Y bueno, vamos a intentar disfrutarlo. ¿Sí? Estamos para arrancar. Cuando ya veo varios ahí conectados, se siguen conectando. Yo comparto y empezamos, si les parece. Y después la idea es, no deberíamos estirarnos más de media hora en cuanto a la presentación. Y la idea después es hacer un poquito de charla-debate, ¿no, Ariel? Así es. Sí, perfecto. Adelante. Adelante, entonces voy a compartir, téngame un poquito de paciencia, que siempre las cosas... Dame un minuto, que tengo que volver a abrir. Ahí vamos, ¿eh? Durante la pandemia me volví un experto de todas las aplicaciones de videoconferencia, pero me di cuenta que mientras más conocía, menos sabía, ¿no? Entonces, ya ahí va, vamos a poner pantalla completa y espero que me digan que la están viendo bien. ¿Sí? Se ve perfecto, sí. Sí. Excelente. Bueno, como decía Ariel, allá hace unas cuantas semanas nos cruzamos en el Parque de la Innovación con esta presentación que a mí me gustó mucho. A ver, el nombre lo puse a propósito porque vamos a hablar un poquito de Borges, vamos a hablar bastante de inteligencia artificial y ¿no? Esto del sistema que sueña en un museo, ¿qué quiere decir? Y yo siempre me gusta empezar con una sonrisa, ¿no? Y ustedes lamentablemente, bueno, me están viendo por cámara, pero esto de qué bueno estar acá, lo significo en este pequeño emoji primitivo, porque hoy sería la carita, las de WhatsApp, ¿no? Esas tantas stickers y los emojis ya bien diseñados, pero es una verdadera alegría poder compartir esta temática con ustedes.
Y les hago una pregunta, ¿no? Y por ahí alguno si quiere contestar, para eso es, ¿no? La pregunta, si estuviéramos en vivo, haría lo mismo. ¿Se acuerdan si anoche soñaron con algo? Es decir, se despertaron y a veces uno se acuerda, a veces no. ¿Alguien se acuerda si soñó algo anoche? Por ahí si quieren levantar manos y me dicen ahí cuántos dicen, los que levantan manos se acuerdan, los que no, no. Sí. ¿Sí? ¿Hay varios? Bien, porque yo no veo, estoy con la presentación, no quiero tocar la pantalla porque los va a afectar a ustedes, pero hay varios que se acuerdan. Perfecto, excelente, me encanta. ¿Y alguno que quiera compartir cómo se sintieron al despertarse? Es decir, ¿un sentimiento placentero o se despertaron como con miedo, sobresaltados, como a veces pasa? ¿Alguno que quiera comentar ahí? Le abrimos el micrófono y comentamos, si se anima. Y uno se levanta pensativo, reflexionando sobre eso, ¿no? A mí me pasó eso por lo menos. Bien. Diciendo, ¿qué habrá querido decir este sueño después de 20 años de análisis? Sí, y además, y peor aún, a veces uno no se da cuenta que estaba soñando. Es decir, te despertás y parecía tan real, ¿no? El estar cayendo o estar lo que sea, ¿no? Haciendo lo que fuere. Más que los sueños tienden a combinar elementos de la realidad, ¿no? Es lo que guarda nuestro subconsciente, digamos, en la memoria RAM, por así decirlo, y que surge en otro, como en una realidad paralela, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar bien qué es esto, qué es el sueño. A mí me encantan las definiciones, y cuando hablamos de sueño hablamos de varias cosas, ¿no? El acto de dormir, ¿sí? Por un lado, las ganas de dormir, otro, si tengo sueño, ¿sí? Es sueño también. Pero a mí la que más aplica, creo, a esta charla y a esto que vamos a hablar ahora es el acto de representarse, ¿no? En la fantasía de alguien mientras duerme ciertos sucesos o imágenes. Es decir, me duermo y es una especie de fantasía en la que estoy metido y se suceden cosas, ¿no? Ya sea situaciones inverosímiles, personas, imágenes, cosas que me pasaron durante el día. Y los que saben, yo lo estudié bastante en algún momento, no soy psicólogo ni mucho menos, que teníamos hasta 4 sueños por noche, ¿no? Capacidad de soñar 4 cosas distintas. Y si uno se entrena, la puede llegar a recordar y anotar y nada. Es todo un tema. Entonces, ¿qué tiene que ver el sueño con todo esto? Bueno, ahora vamos a ver, no se preocupen. Pero acá es donde entra nuestro amigo Borges, ¿no? Y el sueño, téngame un poquito de paciencia, vamos a volver al sueño porque una connotación muy importante que nos trae este relato. Eh, y en todo esto, el amigo Borges, con una cita sobre instrumentos del hombre, ¿no? Y sobre extensiones del cuerpo. Entonces, lo que dice Borges es, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, el telescopio, el microscopio, extensiones de su vista, el teléfono, extensión de la voz, luego el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es extensión de la memoria y la imaginación, ¿no? No vamos a hablar de libros, no se preocupen, me encanta el tema, pero no, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y así como Borges decía que todo era extensión de nuestro cuerpo, la pregunta es, ¿qué les parece que extiende eh, la inteligencia artificial? ¿Se animan a alguno a aventurar algo? Y ojalá pudiera ver la pantalla, si por ahí salgo un minuto para... ¿Qué les parece que extiende esta inteligencia artificial de la cual venimos hablando tanto en las últimas semanas y en los últimos meses? Alguno, si quiere poner en el chat y ahí me cuentan. Y también pueden quitarle el silencio a los micrófonos y participar Sí, participen, Siéntanse libres de participar. si tienen ganas, ¿eh? ¿Qué les parece que extiende esta inteligencia artificial? Lo lógico, a ver, miramos el gráfico y algo de la mente hay, ¿no? Sí. Ahí nos dice Josué en el chat, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Bien. Mariana nos dice, viene a facilitarnos un poco todo lo que hacemos día a día.
Ok, perfecto. Entonces extiende, sí, nuestra mente, ¿no? Eso, facilitarnos lo que hacemos, es una forma de decir la mente, porque lo que me está extendiendo es eso. Perfecto, me encanta. Gracias a los que comentaron. Sí, en realidad, lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de la escena de Matrix, ¿no? Donde por ahí son muy jóvenes para haberla visto, película del 99, donde lo enchufan al protagonista a una máquina y de repente dice, sé kung fu, sé karate o sé lo que sea, ¿no? Este hecho de facilitarnos una acción compleja, ¿no? Y por ahí acercarnos, ¿sí? Acercarnos a esa idea que nosotros tenemos del hombre eh, todopoderoso, ¿no? El hombre genéricamente hablando, ¿no? Con dominio sobre la naturaleza, sobre las disciplinas del saber, ¿no? Entonces parecería que hay algo de eso ahí. Eh, entrando más en tema de la inteligencia artificial hoy, de lo que se habla 90% de los casos es de ChatGPT, ¿no? Que ha sido como la niña bonita de las manifestaciones de la inteligencia artificial, pero en realidad quizás el secreto acá, y ustedes ya me imagino que lo han probado y han jugado un poco con la herramienta, tiene mucho de que logró decodificar ChatGPT el idioma que nos permite comunicarnos de manera bien eficiente con la tecnología, ¿no? Porque la tecnología detrás de ChatGPT existía hace años, pero fue solamente en aquel noviembre del año pasado que salió a la luz con la interfaz de chat que cientos de millones de personas, de hecho es el servicio de adopción, servicio de consumo digital de más rápida adopción en la historia, ¿sí? Más de 100 millones de usuarios en el primer mes, una locura fue. Claramente decodificó que nuestro lenguaje es la manera más directa de comunicarnos con la tecnología, preguntándole, dándole órdenes, los famosos prompts, ¿no? De los cuales se habla que son esas líneas de diálogo con los cuales nosotros nos comunicamos y le pedimos cosas a ChatGPT. Pero digamos, genéricamente hablando, no es, la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT. Algunas personas lo relacionan uno a uno, creen que todo lo que hay es ChatGPT, la verdad es que no. Hay muchísimas más cosas, infinidad de aplicaciones y herramientas, y la foto de que está abajo a la derecha del Papa con la parca blanca es absolutamente verosímil, ¿no? Es decir, es un fake, ¿no? No pasó nunca, el Papa no tiene esa campera, pero fue creado con una herramienta de inteligencia artificial generativa, pero es verosímil, ¿sí? Nos imaginamos que puede llegar a suceder. Y si el Papa tuviera una parca, probablemente sería una parca blanca, ¿sí? De ese estilo. Entonces, no nos sorprende y creo que la inteligencia artificial generativa nos acerca todavía un poquito más, ¿no? A la tecnología en sí. No es algo para interrogar, no es algo para leer, es algo para jugar, es algo para probar. Y eso es algo muy cercano y que nos resuena bien, ¿no? Eh, Ahora yo les vengo a pinchar la burbuja porque la inteligencia artificial no es nueva, no es nueva. Lo que tiene es un excelente gerente de marketing, ¿no? Cuando yo la estudié, se llamaba estadística, ¿no? Después en algún momento alguien pensó en llamarla analytics, ¿no? En inglés siempre todo es más, el branding es un poquito más fogoso, ¿no? Después empezaron con el data science, ¿sí? Hablar de, no, yo no estudié estadística, yo soy data scientist, ¿no? Y de vuelta, inglés y encima hablar de data. En el mismo momento se empezó a hablar mucho de la data es el nuevo petróleo, ¿no? Los datos, etcétera. Nada. Y finalmente, el gerente de marketing, como le digo yo, le puso el nombre, le agregó o le cambió, lo transformó en inteligencia artificial, ¿no? Es fantástico cuando escuchamos hablar de esto. Suena la NASA. La verdad es que es muy parecida a la misma estadística
que se enseñaba en los colegios hace 30, 40, 50 años. Entonces vamos a quitar un poquito el glamour y vamos a mirar un poco de qué es esto, ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros interactuamos con una ventanita de chat, nos entusiasmamos y decimos, parece tecnología mágica, ¿no? Parece cuando ponemos algo en Google y aparece una respuesta a nuestro pedido, parece magia. La verdad es que es un modelo matemático, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Funciona así como está descrito acá. Primero necesito tener un problema y conseguir información relevante para solucionarlo. Luego tengo que, digamos, crear algún tipo de visualización o de manera de ver esa información para que me ayude a resolver el problema matemático, ¿no? Y tomar una decisión que esté basada en datos. Puede haber también, yo le puedo pedir al sistema que mediante algunos algoritmos procese esa información y puede crear o ver, identificar patrones y aprender de la información para poder darme una mejor experiencia en esa interacción, ¿sí? Estos son los procesos que conocemos como herramientas de Machine Learning. Y finalmente también otro sabor de Machine Learning es el análisis predictivo. Entendí lo que pasó en el pasado para tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Esto no es fácil, requiere mucha información y de muy buena calidad, pero se puede hacer. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial, fíjense lo que dice ahí abajo, es una simulación de los procesos de pensamiento o inteligencia humana hecho por máquinas y computadoras, ¿no? Y los sistemas que hablamos basados en el lenguaje, cuando ustedes le preguntan algo y el sistema responde, el sistema está llevando a cabo una fórmula matemática tal que entiende su pedido y lo decodifica, y cuando devuelve una respuesta, está en milisegundos estimando qué es la palabra que mejor se ajusta de acuerdo al pedido que ustedes hicieron y el contexto que encontró para esa frase en su cuerpo enorme de conocimiento. Esto es la inteligencia artificial. Saquémosle el glamour por un momento, entendamos qué es, después vamos a ver un par de ejemplos concretos para devolverle un poquito el glamour. Pero por ahora lo que quiero es que la desmitifiquemos, ¿no? Y también sepamos que no es algo nuevo. Es algo que apareció allá por los años 40, donde se empezaron a investigar las redes neuronales, etc. Después, a medida que mejoraron la calidad y el poder de las computadoras, obviamente mejoró ese ritmo, hasta que en los 90, algunos se acordará, que ya las computadoras podían ganarle a los campeones de ajedrez, etcétera, ¿no? Fue cuando en el 97 fue que le ganaron a Garry Kasparov, la computadora de IBM, Deep Blue. Fue un hito fenomenal. Creíamos que hasta ese momento que una computadora nunca sería lo suficientemente inteligente para lograr esto. Entonces no es algo nuevo, es algo en constante evolución, y hoy por hoy son muchos conceptos que convergen en uno, ¿no? Y todos estos son nombres que ustedes pueden haber leído o no. Lo lindo del concepto de inteligencia artificial, y por eso digo el trabajo del gerente de marketing imaginario, ¿no? Que lo llamó inteligencia artificial, es una convergencia de un montón de disciplinas, todas disciplinas técnicas y todas disciplinas muy relacionadas con la estadística y la matemática, que convergen en un gran concepto de inteligencia artificial. Así que quitémosle, un poco como digo yo, la espuma, ¿no? a la idea, al concepto, y veámoslo por lo que es. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que viene y cómo funciona. Finalmente, dentro de esta introducción más conceptual, antes de entrarnos en los ejemplos, que es lo que más nos divierte, lo que más nos interesa, es
recién empieza esto y esperamos que en los próximos años se empiecen a ver herramientas que puedan generar muchísimos más medios de muchísimas formas distintas y con una enorme complejidad. ¿Sí? Entonces, lo que están viendo ustedes recién empieza, lo que estamos todos experimentando. Eso creo que es lo realmente poderoso para saber. El ecosistema hoy está plagado de herramientas para casi todas las disciplinas que se puedan imaginar. Todo tiene algo, no solo generación de imágenes, video, diseño, música, sino está metiéndose en temas científicos, está metiéndose en temas de literatura, de programación, disciplinas que pensamos que estaban totalmente a salvo, como la programación, están siendo, entre comillas, atacadas. Vamos a ver después que hay que verlo de una manera más amplia, por la inteligencia artificial. Así que quedémonos con esta idea, ¿no?, de un ecosistema muy, muy grande. Y con un primer ejemplo, esta fue justo en el momento que estábamos dando esta presentación, allá principios de mayo de este año, hace, sí, bueno, un mes y medio más o menos, había una huelga en Hollywood, ¿no?, de los escritores, ¿no?, de quienes escribían los guiones de programas de televisión y de películas. Y el titular, para mí fue chocante, les quise poner de CNN, que decía los autores peleando para salvar sus trabajos de la inteligencia artificial. Y lo que dicen, bueno, fíjense los carteles ahí también, la inteligencia artificial no tiene alma. La inteligencia artificial escribió este signo. Otros decían, y había miles, ¿no? La inteligencia artificial no puede escribir el final de Los Soprano, ¿no?, de cualquier serie que a ustedes les haya gustado, les guste o lo admiren, como diciendo, ojo que nosotros estamos acá y nosotros somos quienes tenemos las ideas y no nos pueden reemplazar con inteligencia artificial. Es un poco lo que decían. Hicieron un paro, ¿sí? Por esto nosotros estamos muy familiarizados con esto de los paros y de las protestas. Bueno, Hollywood hicieron un paro, pero no se lo hicieron a los empresarios, se lo hicieron a la inteligencia artificial. ¿Sí? Bien, nos vamos de Hollywood y cruzamos todo Estados Unidos y nos vamos a Nueva York. ¿Sí? En Nueva York nos vamos al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es un lugar donde en los últimos años se hicieron un par de experimentos con inteligencia artificial muy, muy interesantes. El primero lo voy a recorrer un poquito más rápido, al segundo le vamos a dedicar unos minutos más largos, pero los dos son igual de apasionantes e interesantes para conocer. ¿Sí? El primero tiene que ver con la anatomía de la inteligencia artificial, ¿no? Se llamó así, Anatomy of AI, y tomaron como un ejemplo el Echo Dot de Amazon, ¿sí? Que si ustedes lo buscan ahora, cambió un poquito el formato, es un poquito más redondito, más. No importa, lo que importa es que este aparatito, y para los que no lo conocen, ¿para qué sirve? Si ustedes lo tienen en su casa y lo conectan ahí a luces inteligentes, ustedes le pueden decir, Alexa, enciende la luz, por favor, y esa luz se enciende. Y así funciona el Echo Dot. De ahí a pedirle reproducir música, hacerle preguntas, etc. Funciona así. Ese es el Echo Dot, se conecta a internet y a la electricidad y nos ayuda con una serie de cuestiones hogareñas, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, no pretendo que vean en ultra detalle esto. Después, al que le interese, lo puede bajar en alta definición esto y navegarlo al detalle, pero lo que hizo el equipo detrás de este interesante proyecto es, tomando solamente el Echo Dot, dijeron, bueno, intentemos entender de dónde vienen los componentes para fabricar este aparato. Después, una vez que está fabricado y que entra en uso, cómo funciona el aparato, ¿sí? ¿Qué necesita para funcionar? Y luego que deja de funcionar, y eso está más a la derecha, va, digamos, en orden cronológico de izquierda a derecha,
veamos qué pasa y cómo vuelve a la Tierra, ¿no? A través de un producto desechado, la basura, etc. Y lo que hicieron es, analizaron esto, y como les dije, esto se ve muy chiquito, pero cada uno de estos es uno de los capítulos, ¿sí? De los 21 impactos o capítulos analizados, que empieza con un proceso absolutamente geológico, y ustedes se pueden imaginar, ¿no? ¿Qué elementos busco para construirlo? Está involucrado un esfuerzo de minería, de refinería, de la manufactura de esos componentes, ensamblarlos y distribuirlos. ¿Eh? Y después empezamos con la disciplina más propia de inteligencia artificial, que tiene que ver con cómo exploto los datos para utilizar ese aparato, cómo preparo los datos, cómo los etiqueto, cómo capacito al servicio, ¿sí? A Alexa en este caso, para que entienda, ¿sí? Lo que yo le estoy pidiendo desde mi casa, con mi voz, cómo se diseña ese sistema, que es un software, el Alexa Voice Service, que utiliza Amazon Web Services, está hosteado ahí, digamos, que también utiliza todo lo que es la infraestructura de Internet. Y finalmente, ese aparatito que me llevo a mi casa, que vimos recién, es lo que se llama la infraestructura local, que no funciona por sí solo. Y esto es lo interesante, ¿no? La inteligencia artificial, en este sentido, solo funciona con una interacción humana. La inteligencia artificial, es decir, imagínense un chat GPT que no usa nadie. ¿Para qué sirve? Para nada, es inútil. Sin embargo, si yo les digo una televisión, un aparato, un televisor, funciona y muestra imágenes independientemente que yo le esté hablando o esté interactuando con él. Si no interactúo con él, bueno, seguirá en el mismo canal siempre, digamos, pero no me necesita a mí para operar. La inteligencia artificial sí. Y esto es un dato no menor para lo que vamos a seguir luego, ¿sí? ¿Cómo termina todo este primer experimento? Desde que desecho el dispositivo o lo abandono, ¿cómo vuelve a la naturaleza? A través de reciclaje, cómo se recolecta, cómo se recicla, cómo se recupera, cómo se desecha, etc. Y vuelve a la naturaleza, ¿no? Y creo que los autores del experimento y en el MoMA quisieron demostrar la gran complejidad que hay en el ecosistema de inteligencia artificial, que no es algo simple, no es algo fácil, es algo sumamente complejo, sumamente completo, y que toca no solo varios elementos naturales, sino se nutre del fundamento y el valor humano, para que la capacite, para que la utilice, para que la opere, y también como fuente de aprendizaje. ¿Sí? Esto es, y es un enorme cambio de las herramientas que tienen esta capacidad de utilizar distintas técnicas de inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, bien, hasta ahí el primer ejemplo. Y el segundo a mí me apasiona, ¿no? Es más reciente, es del año pasado, y se llamó Unsupervised, ¿sí? Así como el primero era anatomía de inteligencia artificial, para entender bien los componentes, este se llama Unsupervised. ¿Y qué es esto de Unsupervised? Bueno, esa imagen que ven ahí, que es enorme, ¿no? Es una gran pantalla que está en el MoMA, que si ustedes van ahora la pueden ver, y si ven acá hay dos imágenes nada más, créanme que si ustedes intentan, no van a ver dos veces lo mismo en estas imágenes. Siempre está mostrando algo distinto, siempre está cambiando. Y eso es fuertísimo como concepto. Pero ¿qué es lo que muestra? Ahora les cuento. Este fue un ejercicio que yo cuando lo escuché por primera vez me costó creerlo. El artista o el responsable a cargo se llama Refik Anadol, ¿sí? Si mal no recuerdo es turco, y lo que contó, lo que intentó hacer es mapear, ¿sí? Las 138.000 obras que hay en el MoMA, ¿sí? A cada una de esas obras le cargaron unos 14 atributos, que son la listita ahí que vemos a la derecha, además de una foto, ¿no? Y es una imagen que lo represente, como estas que acabamos de ver acá, ¿sí? Que algunos son
puede ser una foto de una escultura o una imagen de una pintura o de un dibujo o de una obra, de lo que fuere, ¿sí? Y tardaron 8 años en crear una enorme red, un enorme sistema que contuviera el detalle de estas 138.000 imágenes, ¿sí? Y utilizando una herramienta de Machine Learning, una forma de inteligencia artificial, por así decirlo, que se llama GAN, ¿sí? General Adversarial Network, que está más orientada a crear y a diseñar cosas nuevas que a responder preguntas, como puede bien ser ChatGPT, es un tipo de red neuronal distinta. Llevaron a cabo este experimento. Ahora vienen un par de minutos de video que espero que se escuchen y se vean bien. Si no, igual yo los freno y se los cuento. Está en inglés y lamentablemente esta versión no tenía subtítulos, pero se los quiero mostrar para que vean un poquito en acción el qué estuvo pasando con este experimento. Me dicen, por favor, si se ve bien y si se escucha, ¿sí? Yo le pongo play acá, creo que está todo andando. To me, what was more inspiring is what happens if you don't use the technology as it's imposed to us. Sí. ¿Se escucha? Perfecto, sigo entonces. Gracias. Sí, se escucha. Gracias, seguimos. But use it a different way. And in this context, Unsupervised, the exhibition now at MoMA, is actually doing something different. It's not exactly following the labeling data or try to mimic reality. It is trying to dream and speculate an imagination of a machine. So unsupervised learning means that actually you're letting the machine learning model do that tagging based on its own sort of black box. Yeah, a lot of it is a black box. Like, we don't actually know what's going on in there. For Unsupervised, we took the entire metadata of MoMA archives, which is around 138,000 images. And Rafiq used that data to create custom software artwork that would interpret and transform MoMA's collection data. He has created a large-scale presentation of this real-time software artwork. It's almost like a performance. It's always changing. The machine learning model has built an incredibly complex classification system or map of MoMA's collection. It has decided it's going to group a number of data points over here and a number of data points over here. And you create a kind of galaxy. But in that galaxy, there's a lot of empty space. So then the machine learning model, in concert with Rafiq's team, is sort of navigating through that empty space and saying, nothing exists here, but what could exist? And that is where the kind of speculative and hypothetical and even what we might call a kind of dreaming starts to take place. I should really show you this. This is like the really next level. So what you see on the left side is completely not real. These are all AI-made potential AI dreams. So what we can do here, I'm literally flying in the latest space of MoMA archive and reconstructing these potential dreams. Once AI starts to create this new reality, we learn that there is no any borders between these biased categories that we need as humans to understand things. That is a truly multi-dimensional imagination. It is blending past, now, and future. It is blending multiple materials. It's just a convergence of things that we thought they are independent. The AI is not using our value system. It's not using our points of reference. It's just peering into another type of mind. I think we are at a crucial inflection point right now. I've been calling it the generative turn. It's a moment where what we previously understood as how everything from illustration to film directing to publishing works is all about to change very rapidly. There is this assumption that AI systems are somehow
highly scientifically objective, that they are presenting a view on the world that is somehow unmediated. But of course, the opposite is true. You know, these are systems that are profoundly skewed from the absolute beginning, from the data that they're trained on. Bien, excelente. No sé cuán familiarizados están con el inglés y si se entendió algo o no lo que dijeron, pero para resumirlo es muy, muy fuerte. O sea, después de mapear las 138.000 imágenes, y quiero que lo tengamos, que lo pensemos juntos, y voy a poner la imagen porque creo que es autoexplicativa, pero acá estaba pasando, acá lo muestran, un minuto acá. Aparece la red, espérenme, esto es, ¿se acuerdan lo que les dije que está mapeando todas las obras? Bueno, ahí lo muestra, esperen que me quiero poner pausa y mostrarlo, nada más mostrar la imagen. Ahí está el mapa 3D de las obras, ¿sí? De las 138.000 obras. Ahora, lo interesante de esto, de este ejercicio, de este proyecto, es que nosotros clasificamos las obras de acuerdo a nuestros criterios, ¿no? Es decir, esto es lápiz, esto es óleo, esto es acuarela, esto es una escultura, esto es lo que fuere. Pero el sistema, una vez que tiene la información, a través de, como dijo ahí uno de los especialistas, el aprendizaje no supervisado, arma un sistema de clasificación propio, como se le ocurre, que no se corresponde a nuestro sistema de valores y a nuestras definiciones de qué es cada cosa. No le importa. Es un criterio más que puede o no utilizar para armarlos. Ahora, ¿qué hace? Y que le da un poco el título a esta charla, ¿no? ¿Qué hace este sistema? Este sistema, a través de la GAN, de la General Adversarial Network, encuentra dos obras que tienen cierta relación, pero que hay un espacio de por medio, es decir, que detecta que hay algo incompleto en el medio y se imagina eso que hay en el medio. Lo crea. Lo diseña, ahí ustedes lo vieron y esperen que me muevo nada más en el... aparecen cosas que no estaban, que son, ni siquiera quiero decir el promedio de obras, pero son evoluciones y recombinaciones, una especie de remix para los que les gustan la música, de cosas que existen, pero lo que ese remix no existía hasta que la máquina se le ocurrió. Y así fue completando ese mapa tridimensional, ¿sí? Fíjense, con infinitos, y el mismo ahí la persona dijo, son sueños, es una especie de un sueño de la máquina. Fuerte este concepto, y nada, quería simplemente detallarlo un poquito más. Así se ve la imagen, ¿no? Si ustedes van al MoMA, y son unos segundos nada más, pero todo el tiempo cambiando. Fíjense los colores, las formas. Es increíble, ¿no? Lo vieron mismo en el otro video, pero no para esto. No para, es todo el tiempo, y todo el tiempo distinto, ¿no? Es increíble, y hay horas de esto en internet si a alguno le interesa, ¿no? Pero creo que lo que más nos impacta a nosotros y a ustedes, ¿no? Como gente de diseño, comunicación, etcétera, es que de repente nada es difícil de aprender, ¿no? Y esto es, o sea, es fuertísimo como idea, ¿no? Quiero escribir, puedo aprender. Quiero dibujar y pintar, hay herramientas que me ayudan. Quiero programar, hay herramientas que pueden ayudarme. Y nace el concepto, ¿sí? Porque tampoco es que como quedó claro el ejemplo anterior, la herramienta no hace las cosas sola. Nace el concepto de copiloto, de co-creación, de extensión. Y volvemos a Borges, ¿no? Que ha hablado de que las herramientas eran extensiones del hombre. ¿Y se acuerdan que empezamos hablando de sueños? Bueno, acá de repente tenemos una máquina que sueña. Pero la definición de sueño no aplica solo al hombre. No existe una definición de sueño de una máquina. Y sin embargo acá vimos algo que
es lo que más se le parece, ¿no? Y podemos estar en esta era de, en inglés, de vuelta es un poquito más glamoroso, que es el giro generativo, ¿no? En inglés es el generative turn, le dicen, donde de repente se quitan los límites a la capacidad de crear. Y ya no es el limitante, el no saber o el no poder o el no, porque tenemos herramientas que nos ayudan a crear. Entonces, con que tengamos una idea, ya la podemos cristalizar con ayuda de mi lenguaje y de órdenes que le doy a distintos programas, ¿no? Yo tengo una formación de negocios también y siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa en los negocios, no? ¿Cómo? Muy lindo esto, qué bueno, qué interesante, fantástico, brillante. Ahora, ¿qué pasa en los negocios? Y como siempre me gusta a mí, voy a las definiciones y el término negocio es un término particular, ¿no? Porque viene del latín, ¿no? Y está formado por dos palabras, que es nec y otium, ¿no? Y esto yo lo estudié en la universidad ya en los años 90, fue una de las primeras cosas que aprendí y me choqueó mucho, que el negocio es en realidad la negación del ocio. ¿Eh? Es una ocupación, un trabajo, un quehacer, un fin lucrativo. Todo esto nosotros lo conocemos, pero parece que el origen etimológico de la palabra es negar algo, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque cuando uno mira a un poco la filosofía, la antigua Grecia, digamos, los grandes filósofos, ellos mismos decían que la condición natural del hombre era el ocio. Y esta definición de negocio apoya esa moción y la refuerza, ¿sí? Parecería lo que estamos viendo, mucha gente dice, nos va a quitar el trabajo. No está comprobado todavía, en toda nueva tecnología ha quitado trabajo para crear mucho más de otro tipo de trabajo, ¿sí? Pero en esta ocasión se está dudando si va a darse ese segundo efecto de crear más trabajo. Parece que sí, pero va a ser muy distinto ese trabajo. ¿Por qué? Pensemos en que, y alguno de ustedes decía, la uso para esto, la uso para el otro, o tal cosa. Yo puedo tener mayor productividad y trabajar menos horas, o lograr el mismo resultado en menos horas, o hacer más en las mismas horas. Ese es el concepto de productividad, de eficiencia, ¿no? Entonces, pensémoslo bien, ¿qué es esto de productividad? Entonces, no suena mal, ¿no? Trabajar menos y hacer más. No suena nada mal, ¿no? Y acá es donde tenemos que respirar todos y tratar de que estos efectos y que estos conceptos que recién compartimos los últimos 20 y pico de minutos converjan en algo, ¿no? Y puede no ser malo esto, ¿no? Puede no ser malo. No digamos de entrada que es amenazante algo solo porque no lo terminamos de entender. Terminemos de entenderlo para ver si realmente es amenazante o hay algo más. Y ahora sí, volvamos a Borges, ¿no? Empezamos con Borges y terminamos con Borges. Y esto alguno de ustedes le reconocerá, otros no. Allá en 1940, Borges escribe Las ruinas circulares, donde trae la idea de sueño y la incorpora de lleno a este cuento corto que es fantástico. Y no lo quiero spoilear, porque ojalá que alguno de ustedes lo busque esta noche y si tiene ganas de leerlo o le genera algo de curiosidad, pero donde el concepto de sueño es muy, muy fuerte, en el sentido que hay un protagonista, ¿sí?, que sueña a otra persona y se da cuenta que esa persona no es de verdad, que es un sueño de él, pero después termina dándose cuenta de otra cosa más profunda todavía, en este concepto circular que trae Borges y esto de que cada uno de nosotros podemos llegar a ser el sueño de otro, ¿no?
pero que en el proceso todos nos sentimos dioses porque tenemos a alguien que es nuestro sueño, que lo soñamos nosotros. Entonces, Borges arma esta historia de una forma increíble y tiene una cita con respecto al sueño, ¿no? Y lo que dice es, si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿No? Entonces traemos todo, ahora, gracias Borges que nos ayuda a abrir con las herramientas como extensión de algo nuestro y a cerrar con el concepto de sueño tan presente y tan poderoso. Y yo lo que les propongo es que primero que nos demos cuenta que la tecnología, toda tecnología, es un sueño nuestro, ¿no? Es una creación nuestra y no al revés. No dejemos que nos domine, sino nosotros dominémosla y usémosla. Y el usarla tiene un montón de connotaciones. Yo acá la que traje es la del negocio, ¿sí? Tal vez no esté mal que esta tecnología nos ayude a ser más productivos y así quizás volver a esa condición natural de ocio, de disfrute, de arte, ¿sí? Y de contemplación, que era lo que decían los grandes filósofos que era necesario para elevar nuestras almas, ¿no? Y para cumplir nuestra meta como humanos. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre el rol de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero aplica a toda la tecnología. Hoy hablamos más de esta. Si realmente es que nos va a quitar un montón de cosas, de cuestiones, como se habla, o quizás vino para liberarnos y para permitirnos ser realmente humanos. Muchísimas gracias y acá termina la presentación y ya bajo para poder conversar. Bueno, muchas gracias, Pato. Excelente. Y creo que nos dejaste a todos pensando. Y bueno, si te parece, abrimos ya a preguntas, como para sacarnos algunas dudas. Y yo empiezo con una pregunta que me interpela desde siempre respecto de la tecnología y el diseño. Porque el diseño gráfico puntualmente, como nombre, siempre ha sufrido o se ha confundido con el manejo de tecnología, ¿no? Esta cosa de diseño gráfico por ordenador, de diseño gráfico, aprendo Illustrator, estoy aprendiendo diseño gráfico. Y yo siempre saqué la bandera de decir, ojo, digo, si yo manejo el Word, no soy periodista ni sé escribir, ¿no? Entonces, digamos, donde el diseño se tiene que servir y cada vez necesitas manejar más tecnología, porque esa es una realidad. Cómo mantener a salvo, ¿no? el bote del pensamiento proyectual y entender y tener claro que la tecnología, como bien decías vos y que citaba Borges, vendría a ser la herramienta, ¿no? de nuestro pensamiento proyectual. ¿Cómo poder reforzar eso? Y cómo estar a salvo o cuál debería ser el diferencial, porque digo, la inteligencia artificial o cualquier página, vos ponés quiero vamos a suponer, un logo para, listo, tenés un logo para por $10. ¿Cuál es tu visión y ayudarnos un poco a reforzar ese concepto donde en una universidad el valor debería estar puesto en el pensamiento y en el desarrollo y que la herramienta sea, digamos, una herramienta?
Qué interesante, Ariel, lo que planteas, y creo que hay muchísimo para decir acá. Voy a tratar digamos, de usar un ejemplo que leí esta semana, y gracias a los que están comentando ahí en el chat, me alegro que les haya gustado. La idea era, como les decía, ¿no? Interpelar, provocar un poquito y decir algo distinto sobre la tecnología. Hoy estaba leyendo algo, ayer o hoy, sobre la fotografía, ¿no? Y cómo el impacto que tuvo la fotografía cuando nació, que muchos artistas se sintieron defraudados e inclusive reaccionaron de manera muy fuerte en contra de la fotografía, que estaba tratando de replicar, digamos, una realidad. La foto es una réplica, no les quiero decir exacta, pero lo más cercano a reflejo de la realidad. Y los artistas se veían afectados porque ellos estaban pintando horas, de repente venía alguien y decía, no, acá hay una foto y se ve mucho mejor, etc. Y la verdad es que no era cierto, ¿no? Ni desaparecieron las fotografías, siguen vigentes, y los artistas también. Entonces, ¿qué pasa con el diseño? Pensemos en la cadena de valor del diseño, ¿no? Que todo empieza en una idea. Y yo creo que el foco, la riqueza, Ariel, va a estar ahí, en que estudiantes, profesionales, etcétera, esa idea inicial no se va a poder reemplazar por nada. Es decir, la persona va a seguir siendo dando el puntapié del proceso creativo, porque si bien redes como esta que apareció, ¿no? Como esta GAN que usaron en el MoMA, si estas redes parece que crean, en realidad no están creando, sino haciendo un fill in the blanks, ¿no? Es decir, los espacios vacíos completándolos con algún criterio, combinando cosas existentes. Esto que dije del remix, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño y ese primer paso, sigue siendo mucho más, digamos, es indispensable en el proceso. Ahora bien, llevar la idea a cabo y hacer variaciones de la idea probablemente sea mucho más rápido y sea un proceso asistido por tecnología. Pero creo que si bien a ustedes puede no gustarle inicialmente, van a llegar a reconocer que los ayuda a ser más productivos, que es lo que decíamos al final de la presentación, sin necesariamente poner en riesgo su trabajo. Y hay que vivirlo y hay que transitarlo no me tienen que creer a mí, esto se va a ver en el mercado laboral, ¿no? Pero parecería que un buen uso es esto, digo, ahí veo otro comentario, la co-creación, este concepto de extensión, de co-creación. Microsoft le puso un nombre fantástico, que es el de copiloto. Ellos están integrando la inteligencia artificial al Office con el afán de ayudarnos a ser más productivos, y lo llaman así, Microsoft Copilot, ¿no? Es decir, no es que el humano es el copiloto, el humano es el piloto y la tecnología es copiloto. Y el copiloto, ¿qué hace? Y lo que dice el piloto. Entonces, es una idea que resume muy bien, ¿no? La imagen del piloto, del copiloto, el rol que le podemos dar, que va a atravesar casi todas las industrias y disciplinas, en especial las creativas, va a pasar, ¿sí? Las que están más a salvo son aquellas que requieren más empatía humana. Ejemplo, cuidado de personas mayores, ¿sí? Esto es una industria que no nos podemos imaginar un uso de la inteligencia artificial que reemplace a una persona cuidando a gente mayor en un hogar. ¿Sí? No, hoy por lo menos, el día de mañana ya hay series que se ocupan de esto, ¿sí? Una que se llama Humans y una película muy fuerte reciente que se llama The Artifice Girl, que es el uso de inteligencia artificial para, en este caso, detectar o encontrar online, la usan para encontrar pedófilos, ¿sí? Una cosa fuertísima es la película, pero es una película, ¿sí? Hoy por hoy estamos mucho más cerca del copiloto y de la extensión que del reemplazo, ¿no? Si bien, obviamente, lo que más ruido hacen los medios y lo que
digamos, lo que recibe más prensa, de alguna manera es este concepto de nos vamos a quedar sin trabajo. No está comprobado, hay algunas estimaciones de pérdidas de empleo, pero también otras de creación. Ariel, ahí hubo otra pregunta, no sé si querés que... Sí, por las dudas, aclaro, por si se llega a cortar la reunión, porque apareció un cartel Sí, que de 5 minutos. quedaban 5 minutos. Entiendo que no debería ser así, pero por las dudas... Corta el vamos. Teams, quédate tranquilo, no se corta. Ah, no se corta, ok. Lo que Bueno. te marca es que terminó el tiempo que estaba pautado para la reunión, nada más. Ah, bien. Nos amenazan. Escuchó GPT nos amenaza. escuchó Teams que queríamos controlarlo nosotros y ahora nos dice, mira, te corto todo El algoritmo maldito. Bueno, acá, si vos estás viendo el chat, sí, ¿verdad? Okay. Se habla de debe regular la inteligencia artificial. Este tema es a ver, yo no soy abogado, está recibiendo muchísima prensa en estos últimos tiempos el tema de regulación. Y acá lo curioso es que los propios, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es quien lanzó ChatGPT, DALL-E 2, etcétera, otras plataformas, él mismo está yendo a pedir que se regule la inteligencia artificial, ¿no? Dice, ojo, porque esto puede llegar a tener alguna connotación negativa, es necesario controlarlo, es necesario... Y entonces ya se está avanzando en esta dirección. Lo que hemos visto, o lo que se está viendo es, en la Unión Europea ya se pasó un primer borrador de ley, que lo que hace es clasifica los distintos casos de uso y la verdad es caso por caso, ¿no? No hay una forma de decir, regulo ya la inteligencia artificial y todo va a una misma bolsa. No. Lo que hace es, porque a ver, debemos reconocer que cuando manejamos a casa usando Waze, es inteligencia artificial. Cuando usamos Google Maps, es inteligencia artificial. Cuando hacemos, digamos, cuando elegimos una recomendación de Netflix o de Spotify o de algo, es inteligencia artificial. Y eso no suena que sea un uso dañino, ¿no? De hecho, yo sin Waze, yo no sé ir a ningún lado, ¿sí? Sinceramente, perdí mi capacidad de saber las calles, de saber a dónde ir. Dependo de Waze. Y si Waze no me dice por acá o por acá no, me puedo meter en cualquier lado o generalmente doy vueltas como loco. Alguna vez lo traté de contradecir a Waze y terminé enfrascado horas en un embotellamiento que Waze sabía que estaba y por eso me decía no vaya por ahí y yo quise desconfiar. Entonces, lo que hace la regulación, y muy simplificado, ¿no? Hay mucho para leer de esto y que está saliendo en estos días, primero lo que dice es, entendamos los distintos usos y entendamos el riesgo asociado a cada uno de estos usos para regular. Y tal vez voy a los más complejos. Los más complejos es donde usan información personal nuestra para temas relacionados quizás con la salud o temas relacionados con mi interacción con otros, donde se puede haber una manipulación en una dirección u otra. Yo trabajo con la industria de seguros mucho, por ejemplo, y un sistema muy, muy avanzado de inteligencia artificial puede llegar a detectar que yo tal vez tenga alguna propensión a una enfermedad genética que yo aún desconozco. Y con esa información podría recomendarle a una aseguradora no darme un seguro de vida porque sabe que yo tengo cierta probabilidad que me pase tal cosa y entonces no soy negocio para ellos, por así decirlo, ¿no? Bueno, este tipo de casos de uso de información de salud personalísima, etcétera, es de la más regulada o de lo que va a estar mucho más regulado y va a estar realmente casi prohibido el uso de determinados algoritmos
en algunas disciplinas que son muy, muy sensibles. Pero la verdad es que vamos hacia un lugar de regulación con distintos grados. Los grados más light simplemente van a tener que informarle al público para qué usan la información, en cuanto a lo uso para recomendar mejor contenido, para recomendar tal o cual cosa, una canción, una serie, una película. Y en ese espectro se van a mover las regulaciones. El de no permitir el uso de la tecnología para algunas disciplinas hasta informar cómo funcionan los algoritmos en otras. Espero haber contestado esa pregunta, es bastante complicada. Te hago otra consulta. Perdón, me genera mucho tema. El tema del algoritmo, ¿no? A mí lo que observo también es muchas veces que pasa mucho incluso en medios. Por ir detrás del algoritmo, de lo que la gente va a leer o los temas preferidos, lo que observo yo humildemente se va perdiendo dentro del periodismo puntualmente lo que es el olfato y lo que es la posibilidad de hablar sobre algo que no estaba sobre la mesa, ¿no? Esa posibilidad de crear una noticia, lo mismo pasa en el diseño. ¿Cómo hacer para que el ir detrás del algoritmo no atente justamente contra la creación, ¿no? Y no estemos todos repitiendo o, como dice acá María José Nachi, que es la decana de la facultad, que le agradezco que esté acá, de terminar siendo dependientes y sedentarios, ¿no? Intelectualmente. Sí, no, esa es muy buena, Ariel, y para mí es muy parecido a lo que hablamos de diseño gráfico, ¿no? Es decir, el periodista de investigación no tiene mucho que temerle a esta tecnología, ¿no? Porque la investigación en sí es algo muy, muy humano, ¿no? Muy creativo, por así decirlo, y en ese sentido se parece a muchas otras disciplinas creativas. Sí creo que el algoritmo, en sus diversas formas, me puede ayudar a desarrollar esas historias de una manera más eficaz, más rápida, ciertamente, con esto de copiloto que hablamos, pero el olfato periodístico, por lo menos no se vislumbra que pueda reemplazarlo. Todo lo que necesita empatía, todo lo que necesita interpretación y acuérdense que los algoritmos los entrenamos nosotros, ¿no? Después hay técnicas donde aprenden ellos por sí solos, pero si es algo que nosotros no le podemos enseñar, probablemente sea algo que se quede en el hombre. Y sí, los periodistas, vamos a decir las cosas como son, ¿no? El que hace una crítica de un libro, tal vez sí tenga algún miedo adicional. ¿Por qué? Porque probablemente un algoritmo pueda hacer algo de eso mucho más rápidamente y concretamente y relacionarlo con un cuerpo de conocimiento, de haber leído o de tener registro de cientos de miles otros libros que una persona no. Pero ahí ya estamos hablando de por ahí, no digo que no sea periodismo, digo, es un caso de uso mucho más tipificado, común y que capaz, volviendo a la presentación, ¿no? Si se reemplazara a esa persona que escribe sobre el libro, tal vez esa persona se puede dedicar a hacer otro trabajo de más valor agregado humano que el que era. Descubrimos que eso no era un valor, que la persona no estaba agregando demasiado a la cuestión, ¿no? Descripción de productos. Qué sé yo, a ver, vender algo en Mercado Libre implica describirlo, explicar. Imagínense si una máquina, si un botón pudiera hacer eso por nosotros. Subimos algo, apretamos buscar, nos busca esa imagen en una base de imágenes fenomenal que nosotros no tenemos acceso y nos devuelve una descripción. Es genial, le ponemos el precio y a otra cosa. No tenemos que perder tiempo explicando, contándonos, porque ya lo hizo la imagen.
¿no? Un software. Entonces, esto creo que es el clic, ¿no? El pasar de pensar nos va a reemplazar, nos vamos a quedar sin nada, a esto nos puede ayudar o a trabajar menos, que está muy bueno como idea, yo por lo menos adhiero, ¿no? O a trabajar mejor, o quizás las dos cosas, ser más productivo en menos horas. Y no quiere decir que nos paguen menos. Se está hablando hace años de la semana de 4 días, etcétera. Es decir, tal vez la tecnología, y perdón que insista con esto, pero para mí es una idea fuertísima, ¿no? Nos viene a liberar de esa carga, de ese horario. A ver, el 9 a 6 de acá y el 8 a 5 que es en Estados Unidos, en otros lugares, nos remonta a una época de las minas de carbón, donde teníamos los turnos de trabajo y donde nuestro producto estaba totalmente relacionado con las horas que yo le metía. Es decir, si estaba en la mina 12 horas, sacaba tanto carbón. Si estaba 10, sacaba menos, y si estaba 2 horitas, sacaba mucho menos. Y si estaba 24 horas, bueno, hay un límite, ¿no? Tengo que dormir, etc. Entonces, te traigo de vuelta y mando a otro. Pero el producto de nuestro trabajo estaba íntimamente relacionado al tiempo que le poníamos, porque era trabajo físico. Hoy, casi todos los trabajos de los cuales estamos hablando, que tienen algo de creativo, cambia esa realidad dramáticamente. Y hoy, a veces me pasa a mí, que en 2 horas hago algo que digo, estuve 2 meses pensando en esto y no lo lograba, y de repente en 2 horas salió, ¿sí? Y no necesito 8 horas de trabajo estar sentado haciéndolo, porque en 2 horas ya lo logré. Y si trabajo por resultado, debería ser suficiente para mí y para mi jefe, ¿no? O para el receptor de ese trabajo. Si yo lo hice en 2 segundos de inspiración o en 10 horas, no me pagan por el tiempo, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma que nos vamos a estar enfrentando en los próximos años, donde el concepto de no, el contrato de trabajo dice te pago por estar disponible en determinado tiempo. ¿Me explico? Tal vez tengamos que cambiar a pensar mucho más en generación de resultados, ¿no? Y sin importar cómo los haga, que lo que se valore es el resultado del trabajo y no ponerme a disposición de un empleador y estar sentado simplemente disponible para hacer cosas, ¿no? Nada, es muy profundo el debate de trabajo e inteligencia artificial, pero creo que, Ariel, con esta pregunta lo tocaste de lleno y aplica a, creo que me explayé un poco porque aplica a muchísimas disciplinas que se apoyan en temas creativos. Por eso también quería ahondar un poquito. Y como verán, me apasiona, así que no podría estar horas con este tema. Genial, te agradezco. No, No sé si algunos de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Ahí veo a Alicia que se está desmuteando. Alicia. No, yo lo único que pensaba escuchándolos es que cambia absolutamente el enfoque que tendría que tener la formación universitaria. Completamente tendría que estar enfocada a desarrollar la curiosidad, la capacidad de preguntarse, la reflexión. Eso, más que otro tipo de cosas, tendría que estar enfocada en el pensamiento crítico como capacidad fundamental para poder afrontar las cosas de hoy en día. Esa es la reflexión que me surge a mí. Alicia, buenísimo el tema y el aporte, digamos, la combinación de estas tecnologías con la educación son uno de los cruces que más diálogo está generando, ¿no? En estos días, porque no se sabe para dónde va, no se sabe si ayuda, si es una amenaza, no se sabe si va a hacer que los alumnos se copien, entre comillas, ¿no? No me copio, pero le pido a ChatGPT que me escriba algo y lo paso como mío, que sea, pero no es plagio porque no es plagio, le hice una pregunta. Y si yo hice bien la pregunta, estoy usando una herramienta como otras. Está bien, está mal. Es decir,
aparece una serie de temas que en el fondo nos hacen cuestionar qué es la educación, ¿no? Y esto del pensamiento crítico. Si yo, ok, el chico usó un software para un trabajo que presentó. Ahora, yo lo hago fácil. Yo no le pongo nota al trabajo escrito. Le pido al alumno que lo defienda y que lo exponga. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que lo haga como quiera. Si quiere que se lo escriba el padre, si quiere se lo escribe él, el tío, que es experto, ChatGPT, que lo busca en Google, me da igual. Él lo que tiene que hacer es entenderlo y defenderlo. Claro, Y se le pone a la defensa, no al trabajo escrito como se hace ahora, que es, no, doy clase hace mucho tiempo, no, detectores de plagio, detectores de que la frase, que no sé qué. Porque también lo que estamos acostumbrados es a poner notas quizás a cosas incorrectas, ¿no? Y es polémico lo que digo, ¿no? Porque la verdad que sigue siendo así y uno hace lo que puede. Pero imaginémonos un mundo donde evaluamos y le ponemos nota a cuestiones interpretativas, críticas. claro. No es el colegio que tenemos hoy, ni la universidad, estamos muy lejos, pero, a ver, sin ir más lejos, Alicia, yo me acuerdo haber dado exámenes de Derecho. Yo soy contador, ¿no? Fui contador, no me pregunten por qué, pero fui contador, estudié contador, y los Java finales de Derecho público, Derecho civil, etcétera, orales. Y yo creo que no aprendí, no aprendí nada. Derecho fue lo que más aprendí, porque cuando tenés que defender algo y no repetir como un loro en voz alta y sin ningún material, sin nada, realmente te das cuenta si lo aprendiste o no. Si podés repetir un concepto, explicarlo, aplicarlo. O sea, es la última prueba. Entonces, nada, involucra que actores del gobierno piensen cómo evaluar, evalúan también la brecha tecnológica, que todos los chicos tengan acceso, o sea, no estamos hablando de tener acceso a una computadora, no estamos hablando de tener acceso a Internet, no estamos hablando de tener acceso a tecnologías de inteligencia artificial generativa. Entonces, la brecha digital, hay como un escalón más. Antes era, bueno, te doy la computadora, tenés electricidad, tenés Internet, ya estás. No, estamos diciendo, ahora tenés que entrenar un copiloto, o tenés que, perdón, una cosa más que escuché últimamente y me fascinó, y lo traigo, es sobre la educación. Lo dijo Elon Musk hace poquito en una, no, perdón, Elon Musk no, no me acuerdo ahora quién, perdón, en una defensa que hizo de el fundador de Mark Andreessen, que es uno de los fundadores de Netscape, el navegador de Netscape allá en los 90, hoy inversor, y lo dijo también un especialista del Khan Academy, que es una academia online enorme. Dice, la inteligencia artificial en la educación, llevada al extremo, nos va a permitir que cada alumno tenga un tutor individual, que lo pueda acompañar en procesos de aprendizaje a su ritmo y en las disciplinas que más ayuda necesite, y en las que no. Entonces, siempre lo vemos como, para hacer trampa, pero en realidad, chicos que hoy tienen problemas o dificultades en alguna disciplina, podría llegar a desarrollar, hay algo, ¿no? Pero todavía es muy temprano. El año que viene va a estar, sí. Digamos, si hoy es muy temprano, el año que viene está listo. Un tutor personalizado al cual yo le dé cierta información mía de mi performance en determinadas disciplinas, en mis pruebas, y me ayude puntualmente en aprender cosas que hoy me cuestan. Y eso es, así como hablan, nos va a dejar sin trabajo, esto va a ayudar a que más gente termine el colegio, a que más gente tenga una educación y que pueda aspirar a un mejor trabajo. Entonces, veamos los dos impactos, ¿no? El negativo de, viene a amenazar, a sacarnos el trabajo, y por este también es que viene a ayudarnos a que más personas se puedan educar de manera más personalizada, ¿no? Digo, es un tema infinito, pero hay mucho que está pasando y que va a pasar en los próximos meses. Gracias, Alicia, por el punto, me pareció fantástico. Buenísimo. Bueno, acá en el chat, bueno,
María José Nachi, que es la decana de Humanidades, donde está la carrera de diseño, te felicita. Y bueno, le agradezco porque ella empujó mucho para que esto suceda. Y Alejandro plantea, me hizo ruido escuchar que la inteligencia artificial no tiene valores. Pregunta, ¿significa que no tiene escrúpulos y el respeto y la vida y la conservación? ¿Qué opinas? Buenísimo, me encanta. Acá nos lleva a las películas de ciencia ficción, ¿no? Asimov, Yo Robot, todo eso, ¿no? Donde no dañarás, primero vas a preservar la vida del humano, nunca vas a atacar al humano, nunca no sé qué. Todo eso lo aprendimos en las películas. Ahora, llevado a la realidad y al problema de hoy, a la problemática actual que menciona Alejandro, es cierto, la inteligencia artificial no tiene valores. No tiene. Lo que tenemos que lograr, y uno de los principios más importantes, se llama el problema de alineamiento. Alinear el accionar del algoritmo a nuestras intenciones. Entonces, los valores los vamos a poner nosotros, ¿sí? Y tenemos que lograr que el algoritmo los respete, ¿sí? Esto no es fácil porque los algoritmos hoy pueden llegar a tener intenciones dramáticamente distintas a las nuestras. Y un ejemplo que a mí me gusta mencionar que es fuerte también es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy, o sea, que no hablen tanto de inteligencia artificial no quiere decir que no la usen. Usan muchísimos algoritmos. De hecho, creo que Facebook tiene el famoso Social Graph, que es una combinación de no solo de nuestras amistades, sino de las cosas que tenemos en común, de las cosas que nos gustan, etcétera, para armar un mapa social mío que a mí me pone en determinado. Facebook sabe a dónde probablemente me vaya de vacaciones, a quién le voy a votar, a qué concierto voy a ir en el próximo año, con muchísima mayor certeza, y digo Facebook por no decir Instagram, Twitter, etc. Podemos aplicarlo a cualquiera, ¿no? Pero pensemos en el ejemplo de Facebook, que es particularmente poderoso. ¿De dónde viene el 95% de los ingresos de Facebook hoy? De la publicidad. Bien. Publicidad de empresas, anunciantes que le pagan por mostrar determinada pieza publicitaria, en imagen, video, algunos son juegos, lo que sea, a personas relevantes. La persona relevante es la que mayor probabilidad tiene de comprar ese producto ante el estímulo. Entonces, lo que hace Facebook es proporciona cierta información nuestra para que un algoritmo machee y diga, si a Pato le muestro un monopatín eléctrico, no le dio like a nada, nunca subió ninguna foto de monopatín eléctrico, no lo veo, está un poquito pasado de peso, con lo cual no creo que vaya al monopatín eléctrico, no es buen candidato, no va a comprar. Y me puede decir con un 99% de certeza que yo no soy target de monopatín eléctrico, ¿sí? Entonces voy a buscar otra demografía, probablemente sea más jóvenes, más atléticos, más no sé qué, a eso los voy a bombardear con monopatín eléctrico. Y hasta ahí no es publicidad, no suena nada mal. Ahora, un ejemplo que se habló en un encuentro entre Yuval Harari, el que escribió Homo Deus, etcétera, y Tristan Harris, que es un ex Google, que tiene una fundación, se llama la Fundación para la Tecnología, creo que es Humane Technology o algo así, tecnología humana o por el estilo. Hablaban de este ejemplo, decían, ¿qué pasa si hay un chico, un adolescente, que tiene tendencias homosexuales no declaradas y a través de su accionar en las redes sociales, el algoritmo se da cuenta, porque lo puede detectar, porque es un modelo matemático, que a este joven, digamos, le gustan los jóvenes de su mismo sexo? Él no se declaró, no figura en su perfil nada, no apoya ninguna causa, pero el algoritmo lo reconoció antes que él se lo supiera a sí mismo o lo diera a saber al mundo.
Y entonces, ¿qué pasa? Me empieza a vender una gaseosa y en vez de mostrarme chicas en bikini en la playa, me empieza a mostrar jóvenes con el torso desnudo, digamos, jugando al vóley, jóvenes de mi propio sexo, ¿sí? Y ve que ante ese estímulo, las chances que yo, con ciertas tendencias, son más altas que compre que con la otra. Esto es una invasión tremenda, tremenda, de la privacidad y de la intimidad de la persona con un fin comercial. Porque el único fin que tiene la plataforma, es donde vamos al no tiene valores, es ayudar a que su cliente, que no soy yo, su cliente es el anunciante, el que le paga, venda algo. Y para eso usó todas las artimañas que encontró para conocerme más a mí, información que yo no permití expresamente que se utilizara a mí, porque ni yo la sabía, digamos, para venderme algo. O sea, piensen en la profundidad de este ejemplo y el que pone en evidencia la cuestión de valores frente a la cuestión comercial o de negocios, y ahí entendemos por qué tenemos que regular esto, ¿no? Porque librado a su propio bien, a su propia suerte, esto puede ser peligroso, porque nos puede llegar entre comillas, esto es un chantaje, pero es un chantaje inconsciente, que es peor que un chantaje, digamos, de una amenaza de una persona a otra. ¿Me explico? Porque yo no me doy cuenta que lo está. Es poderosísimo, es fuertísimo y encima pone en peligro a los más chicos y a los más débiles, ¿no? Y también a los ancianos, por así decirlo, porque son quizás los dos más grupos que están más expuestos y menos expectantes de este tipo de cuestiones. Perdón que me fui un poquito ahí con el ejemplo, pero me pareció potente compartirlo y mencionarlo, ¿no? Súper interesante. Te hago otra pregunta. Cuando surgió todo el tema de la web, de los libros digitales, se temió mucho de que desaparezca el libro. Y sin embargo no fue así. Digamos, la industria del libro impreso es preferida hoy al libro digital por un montón de factores. Con los periódicos, con los diarios, surgió que sí, los diarios entraron en una terrible decadencia, los diarios impresos. Ahora bien, ningún diario logró rentabilizarse a través de la web. O sea, diezmaron los recursos de las redacciones en pro de lo digital, pero no lograron rentabilizarse y de alguna forma los que no tuvieron capacidad de transformarse en otra cosa están penando. ¿Cuál es tu visión del tema de diarios específicamente? Es un tema profundo y que tiene, tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con el modelo de negocio, ¿no? del diario. El diario, inicialmente, cuando nace el diario, ya los primeros fueron en Alemania, ya por los 1800 y pico, era una especie de gacetilla que recontaba lo que había pasado el día anterior, ¿no? Un poco la idea era enterarme, porque no había otra forma, ¿no? De qué pasó. En algún momento a alguien se le ocurre decir, bueno, pero es caro para que la persona compre todos los días, entonces, ¿qué tal si empiezo a poner publicidad, ¿no? Y entonces paso a tener dos clientes, ¿no? Uno que es lector o usuario y otro que es mi anunciante, y al anunciante yo le proveo cierta audiencia, ¿no? Le genero esos lectores y me pagan por exhibir su publicidad. Perfecto. Pero entonces el producto diario
pasa a ser un producto, como a mí me gusta decirle, desalineado, ¿no? Donde tiene material de lectura para un lector, digamos, pero que en realidad el cliente de verdad es el anunciante. Y cuando uno miraba el mix de ingresos del día, de los diarios en general, era como un 80% de anuncios o de ingresos de publicidad y un 20% por parte de los precios de tapa, lo que nosotros pagábamos, ¿no? Y eso evidencia algo, que es que capaz el contenido del diario no era lo más relevante para las personas, sino que era una especie de... no estoy hablando de Argentina, estoy hablando en general de la industria, encontró este problema que estaba monetizando muy bien los anunciantes, pero no sé, le quité los ojos a lo que la gente quería leer de noticias. Cuando viene Internet y aparecen los portales, especialmente los verticales, yo salía a buscar hace, no quiero decir cuántos años, departamento o mire, mismo trabajo en algún momento, con el diario del sábado del domingo, que era así de grueso. Sí. Y lo que no aparecía ahí no aparecía en ningún lado, no, era la única forma de... vos llamabas por teléfono, pedías una cita y ibas a un departamento a verlo. Era la única forma de hacerlo. Hoy por hoy, lo que pasó con los años es que esos verticales encontraron una forma mucho mejor para llegar a quienes están interesados en el mundo online que en los diarios. Y de repente los diarios se dieron cuenta, su fuente de ingresos de anuncios por vertical empezaron a huir. Primero las propiedades, después los empleos, después los automóviles, y le quitaste los principales tres. ¿Qué quedan ahora? Las promociones de supermercados. Y algún cupón, que son los únicos que siguen publicitando fuerte en el diario. Los demás, yo sigo comprando el diario papel en domingo y es una cosa así finita. Es triste con respecto a lo que alguna vez fue. Lo sigo leyendo porque lo amo, me encanta el papel, me encanta el olor a diario, el olor a libro, es una cosa que a mí me gusta particularmente y lo quiero disfrutar por lo menos una vez por semana, pero el problema no sé si es tecnológico como de modelo de negocios, ¿no? Que es más profundo, porque en el fondo te estoy diciendo, te olvidaste de la persona, pensaste en tu negocio, te fue bien durante mucho tiempo, ahora tenés un problemita. Porque cuando te quitaron esa fuente de financiación, tenés un montón de gente que encima descubrió fuentes de noticia online que no tiene que esperar al día que sigue. Tiene que, o sea, la tiene en el momento que las redes sociales, yo me entero. A ver, comentario, acabamos de publicar una encuesta que hicimos con la UADE sobre consumo de medios y tecnología, y este año por primera vez preguntamos la principal fuente de información de la gente, ¿sí? Y como era de esperar, hay un montón de gente que se informa principalmente online. Ahora, si yo les digo el promedio, que dio algo como 50 y pico % online, no quiere decir mucho. Cuando yo miro los grupos etarios, veo que los más jóvenes consumen el 80% de la principal fuente de información de todos los más jóvenes es online. Y la principal es Twitter, que es la más inmediata. Increíble, ¿no? Y a medida que voy subiendo en edad, recurren a más fuentes tradicionales de televisión, diario, radio, etc. Pero el mix nunca baja de un 30% digital. El grupo de edad más avanzada tiene aún así un 30 y pico %, dicen que su principal fuente es digital. Pero los más jóvenes es el 80% la principal. Y es un poco esto, ¿no? Me acostumbré a la inmediatez, al ya, a tener todo resuelto y el no tolerar la publicidad, ¿no? Es decir, los jóvenes de hoy, yo me río siempre de mi hijo cuando era chiquito, me acuerdo, miraba videos y de repente lo veía que ponía el dedo así, digo, ¿qué estará haciendo? Estaba esperando que terminaran los segundos de publicidad para saltar, ¿no? Aprendió eso, aprendió que tiene que tolerar, y entonces le pregunto a la publicidad y no le gusta a él, no le interesa la publicidad, no le interpela, no le dice nada, no le encuentra, no entiende esto de ver un programa y que te interrumpan para mostrarte anuncios, no lo conceptualiza, para él el mundo es a demanda, es lo que él quiere ver cuando él lo quiere ver, en el formato que él lo quiere ver, y no logro convencerlo que tiene que tolerar publicidad porque es la manera porque en el fondo no tiene mucha lógica el modelo publicitario en los medios, digamos, ¿no?
es fuerte lo que digo, pero no tiene mucha lógica, no le encontramos mucha lógica. Desde el punto de vista del usuario, si nos ponemos en empresa, tiene toda la lógica del mundo, que es que me financien una operación de medios, pero cuando vemos el usuario, de vuelta, hay un desacople entre usuario y cliente, ¿no? Del medio. Perdón que otro tema, el tema medios tradicionales, Ariel, y esto no te lo había dicho yo, lo amo, me encanta, lo estudié mucho y me interpela también mucho porque la tecnología atravesó de lleno la industria de los medios, ¿no? Y vos también sabés mucho el tema, así que... Pero perdón que me entusiasmo y sigo. Paro porque si no... No, me encanta, podríamos estar horas, tengo mucho para preguntarte, pero no me quiero tampoco ir de foco. Así que le voy a ceder la palabra si algunos de los participantes quieren hacer alguna pregunta, porque yo ya sé que ya tendríamos que estar cortando. Así que si no hay ninguna pregunta, aprovechen ahora, es la última. A la 1, a las 2. ¿Alguno se anima? ¿Alguno se anima? Última. Nos quedan ahí los valientes que... Gracias, bueno, nada. Gracias por quedarse hasta el final. Sé que nos extendimos un poquito, pero está bueno. Más allá de la presentación, me parece que la charla... gracias porque fue muy amena. Me sentí súper cómodo. Me hubiera encantado haber podido hacer algo así en vivo. Vos me viste, Ariel, sabes que a mí me gusta mucho es distinto hacerlo, pero bueno, más porque encima no les podía ver las caras y a mí creo que el elemento humano en esto es muy, muy fuerte, como también vimos en los comentarios que hicimos, pero ya habrá oportunidad y yo por lo menos quiero agradecer a la Universidad Kennedy y a vos, Ariel, en particular, la invitación, la pasé muy, muy bien y a disposición para cuando quieran volver a charlar de lo que quieran. Bueno, ahora entonces quedaste enganchado. Cuando hagamos alguno presencial, te vamos a convocar. Pero está bueno esto porque los alumnos de diseño de la Kennedy son de diferentes puntos del país. Incluso muchos estudian en esta plataforma porque la carrera es virtual, porque tienen lejos las universidades, ¿no? Entonces, está bueno que por este medio, que coincido, no es lo mismo que presencial, pero bueno, mucha gente tiene la oportunidad de poder escucharte y de otra forma... no la tendría, no la tendría, así que... Absolutamente, ¿no? Y me alegro que así sea porque creo que esto es parte, ¿no? de la tecnología como ayuda, ¿no? Porque ahí te lleva a lugares donde antes la opción era o ir presencial o no ir, y ahora aparecen estas herramientas que nos acercan. Así que en ese sentido me alegro mucho y como te dije, híbrido, virtual, presencial, cuando quieras hacemos otra y nos divertimos un rato hablando de estas cosas locas que creo que nos tienen que interesar, ¿no? Nos tenemos que obligar a pensar en estas cosas porque se meten en todas las disciplinas. Fíjense lo que hablamos de educación, de publicidad, de redes sociales, de museos, ¿sí? O sea, de una diversidad de industrias increíble, todas atravesadas con problemáticas parecidas. No es que, no, bueno, pero yo estoy a salvo porque... Sí, si te dedicas a la construcción, por ahí no te va a llegar ahora, pero algo va a llegar un poquito más adelante, ¿no? No, así como estar a salvo, no estamos, y el que está a salvo tiene que entenderla porque va a haber un mundo atravesado por estas cosas que va a estar pensando en otras cosas, ¿no? En otras cuestiones, así que nos tenemos que obligar a estar al día y este ciclo de conferencias creo que a eso apunta y bienvenido. Así que los felicito por la iniciativa y sumamente honrado de haber sido el primer invitado en este ciclo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que terminen bien el día, espero que les haya plantado ayudado a esa semillita de curiosidad y de muchas gracias, Carmen. Sí, es lo que uno ve, ¿no? Lo que uno recibe es distinto que persona, pero agradezco los aplausos, los saludos, los comentarios. Y bueno, sigamos pensando juntos y sigamos construyendo no solo el país, sino el futuro de estas disciplinas, del diseño, de la comunicación. Y para eso hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que pensar y usar la tecnología a nuestro favor.
Bueno, mil gracias y es clave lo que acabas de decir, ¿no? Desde el lugar de cada uno, tratar de hacer las cosas bien es lo que construye el país, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, Ariel. Saludos a todos. Que terminen muy, muy bien el día. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.